Si has ejecutado JavaScript en un navegador, probablemente hayas utilizado cosas como window, document, location, pero ¿tienen sentido estos objetos en Node? Bienvenidos a Desarrollo Útil. Mi nombre es José y hoy vamos a hablar de las diferencias entre las APIs globales de un navegador respecto a las APIs globales de Node. Si lo pensamos bien, son dos contextos diferentes, por lo cual necesitaremos utilidades diferentes para cada caso. En este vídeo veremos esas diferencias y veremos qué utilidades y qué funcionalidades son las más interesantes que nos aporta Node para nuestras aplicaciones backend. No me enrollo más y vamos al lío. Para ver las principales diferencias vamos a ejecutar el mismo código JavaScript por un lado en el navegador y por otro lado en Node. Para ello abriremos un navegador web y a través de las herramientas de desarrollo o DevTools, que las podéis abrir con F12, tendréis acceso a la consola para hacer pruebas rápidas de ejecución de JavaScript en ese navegador web. Por otro lado, he creado un archivo global.js, lo podéis llamar de cualquier forma, en el cual introduciré el mismo código similar, ¿vale?, para ejecutarlo con Node y veremos las diferencias. Si yo ejecuto window en el navegador, tengo acceso a un objeto window, que tiene un montón de propiedades, ¿vale?, propias del navegador web, en este caso Google Chrome. Si yo ejecuto window aquí, veremos, realmente sería un console log. Vamos a poner un console log de window y hacemos node de global. ¿Vale? Guardo aquí, hacemos node global y me dice window is not defined. ¿Por qué? Porque window existe dentro del navegador cuando ejecutamos JavaScript en un navegador web. En Node no existe. Este error puede ser que os pase si estáis sobre todo utilizando React o frameworks de JavaScript modernos e intentéis ejecutar React en servidor. Podéis tener este tipo de problemas, que React intente acceder al window o al documento o lo que sea y pete porque no tiene acceso React. Por eso no es tan fácil muchas veces renderizar en servidor estas cosas. Para que veáis un poco el problema aquí. Y este window es lo que representa el objeto global del navegador. Es el que nos da acceso a todas las funcionalidades que tiene nuestro navegador web. Entre ellas, cosas como podría ser el window.console.log. Y diréis, José, yo no hago window.console.log, yo hago console.log. Ya, es lo mismo. Es simplemente un atajo, ¿vale? Tanto Chrome como luego veremos el objeto global de Node nos dan acceso a ciertas funcionalidades sin necesidad de acceder a window. O lo que sea punto, sino que tenemos acceso a console.log o local storage, también tenemos acceso directamente, ¿vale? O document. Document nace de window, no nace de letter, pero poner window document es lo mismo que poner document. De hecho, si hacemos el igual y comparamos la referencia, nos devuelve true, ¿vale? Esto es una curiosidad que por si no la conocéis, pues ahí la tenéis. Entonces, si en Node no tenemos window, ¿qué tenemos? ¿Cuál es ese objeto global? Bien, vamos a cerrar esto y vamos a verlo. En Node lo que tenemos como sustituto a este window es el objeto global. El objeto global, valga la redundancia. Si yo guardo aquí, limpio la consola, la limpio bien y ejecuto global, veremos que nos imprime por consola, en este caso, un objeto llamado global con un montón de propiedades. Algunas seguro que os suenan del navegador, es decir, el clear interval, el set interval, porque sí que es verdad que aunque sean objetos globales separados, en ciertos contextos podemos compartir. En este caso, por ejemplo, el propio console log que hemos escrito se comparte. Al igual que antes hacíamos window.console, aquí podemos hacer global.console. Pero Node, al igual que el navegador, nos da acceso a través de acceso directo, por decirlo de alguna forma, de escribir console sin necesidad de poner global delante. Aunque si lo escribierais así, tampoco habría ningún problema. Lo voy a ejecutar de forma exactamente igual. Entonces, ¿qué propiedades tenemos compartidas con el navegador? Los console, console.log, console.error, console.time. Si queréis hacer medidas de performance con librerías, ya sabéis, time para iniciar el cronómetro, time end para finalizarlo. Esto también lo tenéis en el navegador. Si no lo conocéis es muy interesante. Y también tenemos los timers. Y lo curioso es que funcionan exactamente igual. Es decir, setTimeout, le pongo una función, le digo, por ejemplo, console.log, han pasado 2 segundos. Han pasado 2 segundos. Coma, y le pongo aquí 2000, porque van milisegundos. Y si yo ejecuto esto, pasarán 2 segundos y me dirá, han pasado 2 segundos. Perfecto, funciona exactamente igual. Estas funcionalidades tienen sentido, ya que los timers y el console pues, tienen diferencias internas, sí, pero a nosotros nos da igual. Un timer es un timer y un console bien imprime por la consola de Node, en este caso la terminal o la CLI, y en el caso del navegador lo imprime por la consola, digamos, interna que tiene el propio navegador, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Ahora bien, ¿qué diferencia también global, digamos, de window? Tenemos acceso a ciertas propiedades que son únicas de Node y tiene sentido que sea así. Porque, por ejemplo, el sistema de archivos habitualmente en Node es bastante usado. Cuando queremos acceder a un archivo, escribir un archivo, leer un archivo o la situación del proceso en el que se está ejecutando, en este caso global, pueden ser interesantes para
digamos, el funcionamiento propio de la aplicación, obtener ciertos valores, el número de hilos del procesador, el consumo de memoria, el consumo de CPU, la versión de Node en la que se está ejecutando el proceso, etc. Entonces vamos a ver cómo podemos acceder a esa información. Entonces para ello tenemos el llamado objeto process o global.process. En este caso también tenemos el atajo de poner process a secas. Entonces si yo hago un console.log de process, veremos que esto nos va a devolver un objeto con la información del proceso. Punto barra global. Bien, un porrón de strings y demás. ¿Qué es esta información del proceso? Nosotros cuando ejecutamos Node y un archivo, lo que estamos generando es un proceso que se ejecuta en este sistema, ¿no? En este caso mi ordenador, un servidor o donde sea. Entonces la información del proceso va en este objeto process. ¿Qué nos permite? Nos permite ver la versión de Node de la que se está ejecutando. O sea, este Node se ejecutará en cierta versión, pues a través de process.version podemos ver la versión. Podemos ver también valores propios del sistema operativo, como la carpeta por defecto, la terminal en la que se está ejecutando PowerShell, un montón de valores. Bien, ¿cuáles son los usos, digamos, más comunes del process? El primero de ellos y el más sencillo es el process.exit, que nos permite matar el proceso. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un console.log de hola, hago un process exit y pongo aquí adiós, lo que ocurrirá es que el adiós nunca se ejecutará. ¿Por qué? Porque mata el proceso antes. Process exit lo que hace es matar el proceso, es decir, matarse a sí mismo, hacerse un harakiri, ¿vale? Es decir, aquí mueres. ¿Para qué sirve esto? Normalmente, como ya tenemos, digamos, un servidor más complejo, más completo, queremos a lo mejor desconectar ciertas cosas antes de que ocurran, pues bueno, y luego matar el proceso. Pues lo que hacemos es escuchar ciertos eventos y luego matar el proceso con este método, process.exit. ¿Qué más tenemos? Pues el más curioso de todos es el process.env. Process.env nos da acceso a una serie de valores o variables de entorno. Una variable de entorno no es más que un valor dinámico que pueda alterar el funcionamiento de la aplicación. Estos valores dinámicos, ¿a qué suelen ser o para qué suelen ser usados? Pues habitualmente, por ejemplo, el puerto en el que levantaremos nuestro servidor web. A lo mejor en desarrollo lo levantamos en el puerto 3000 y en producción va en el puerto 3128 o 4135, el que sea. ¿Vale? Son variables, digamos, que alteran el funcionamiento en función de la máquina y el contexto en el que estemos ejecutando ese proceso. Bien. Env, como digo, también puede contener cosas como el usuario y la contraseña de una base de datos. Por ejemplo, en desarrollo tendremos una base de datos y en producción tendremos otra. O la clave secreta para generar JSON Web Tokens, etc. Por eso es importante que el archivo de entorno que creemos para esas variables de entorno no lo subamos a GitHub, como hemos dicho varias veces. Pero aparte de esas variables de entorno, también tenemos variables, digamos, definidas por el propio sistema operativo, como podéis ver aquí. Yo como estoy en Windows, pues me define cosas de Windows. Si estuviera en Linux, pues a lo mejor alguna cambia o es diferente o ni siquiera existe. ¿De acuerdo? Puedo ver la arquitectura del procesador, el número de hilos, etc. Puedo ver bastante información acerca del propio proceso. Además, quiero aprovechar para decirte que si te está gustando el vídeo y no te quieres perder los siguientes, te suscribas y si te gusta, pues le dejes un pedazo de like que nos ayuda un montón. Vamos a continuar con estos valores globales, ¿no? Estos objetos globales. Bien, ahora quiero hablaros un poco del sistema de módulos. El sistema de módulos es eso que nos permite en Node importar y exportar archivos. Normalmente nosotros cuando creamos una aplicación no lo hacemos todo dentro de un mismo archivo y lo ejecutamos con Node y el nombre del archivo, sino que vamos haciendo nuestra pequeña arquitectura, pequeña o grande o como sea, y vamos interconectando esos archivos y tenemos un punto de entrada, un archivo que importa el resto y hace toda la funcionalidad. Pues para que eso, digamos, sea viable y se pueda hacer, necesitamos un sistema de módulos. Node por defecto trae uno que se llama CommonJS, CJS. Es verdad que ahora ya hay uno más moderno que es el ECMAScript Modules, que es el que conoceréis del navegador, o ESM. Tienen ciertas diferencias. Hoy vamos a ver un poco cómo funciona CommonJS y en el próximo vídeo veremos un poco el versus, ¿no? Ver qué diferencias hay, cómo podemos utilizar cada uno de los dos y qué ventajas y desventajas. Bien, pues si utilizamos CommonJS, que simplemente es el que viene por defecto cuando creáis archivos .js y los ejecutáis con Node, en este caso la versión 16, al menos por ahora, estaremos utilizando CommonJS y tendremos acceso a valores como pueden ser, por un lado, filename y dirname, con dos barras bajas, ¿vale? Barra baja filename, barra baja dirname. Si nosotros ejecutamos esto con Node global, veremos que lo que nos devuelve filename por un lado es la ruta absoluta hasta el archivo, ¿vale? Que en este caso es global. Si lo hubiéramos ejecutado con otro nombre, pues para aquí pondría Node browser y el otro nombre. O dentro de una carpeta, la otra carpeta. Es decir, estos valores van a variar en función del archivo en el que se estén ejecutando. Y dirname es lo mismo, pero simplemente hasta la carpeta. Nos da la ruta absoluta hasta la carpeta.
Esto nos puede servir a la hora de, cuando estemos guardando, leyendo archivos, ver un poco en función de dónde estemos, hacia dónde tenemos que movernos, ¿vale? Esto lo veremos o tendrá más sentido cuando veamos un poco cómo acceder al sistema de archivos desde Node. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco cómo funciona ese sistema de módulos que veremos en el próximo vídeo de forma más ampliada. En CommonJS, normalmente si por ejemplo nosotros tenemos otro archivo que se encarga de sumar, ¿no? Simplemente es una función muy sencilla que obtiene dos números como parámetros, número A y número B, y de lo que se encarga es de sumarlos. Return num A más num B. ¿De acuerdo? Lo he hecho con función, podría ser una row function, lo que queráis. Si lo queréis hacer así, pues lo hacéis así. Vamos a hacerlo como una row function. Con suma es igual a esto. Y yo ahora para exportarlo dispongo de ciertas variables globales simplemente por el hecho, como digo, de utilizar CommonJS. En este caso dispongo de module.exports y exports. La diferencia la veremos también en el próximo vídeo porque es importante. Entonces con module.exports yo puedo asignar a ese exports lo que quiero exportar. Hay dos formas de hacerlo. Por un lado puedo hacer esto, directamente decir el export es la función suma, o por otro lado puedo exportar un objeto que contenga el valor suma. La diferencia es simplemente que cuando yo lo importe desde otro archivo, digamos, tenga que darle yo el nombre o me venga ya el nombre dado. Si lo hago como un objeto, la ventaja que tenemos, ahora lo veréis porque lo hago como un objeto, es que yo en global puedo decir const algo, ¿vale? Un objeto que voy a importarme es igual a require, que es el método, el método global, ¿vale? Que me permite importar con este exporto y con este importo. Y aquí lo que hago es referencia al archivo. En este caso, si pongo suma directamente, no me lo detecta, punto barra suma. Ahora sí, ¿vale? Suma o suma.js. Se puede omitir la extensión en este caso, ¿vale? Al ser JavaScript se puede omitir. Y yo aquí, si hago control espacio, si os fijáis me autocompleta. De esta forma ya tengo, digamos, el mismo nombre que tenía aquí. Si lo exportamos así, lo único, que no sepáis, es que yo aquí puedo poner suma o puedo poner función suma y renombrarlo automáticamente. Con un objeto lo tendría que renombrar con los dos puntos, ¿vale? Y directamente, pues bueno, lo tendría que hacer yo manualmente. De esta forma me autocompleta los nombres, el mismo nombre que tenga la función desde que se exportó, que en este caso es suma, el archivo se llama suma y yo quiero importarme suma. Y directamente yo ahora puedo hacer aquí un simple console log muy sencillito de suma 3 y 2. Y digo aquí el resultado, dos puntos, coma, suma, y le pongo aquí suma de 3, coma y 2, ¿no? Que es una función que recibe dos parámetros, A y B, y lo suma. Perfecto. Guardo aquí y si lo ejecuto, directamente lo que está haciendo el global, como ejecuta el global, es importar la función, importar mejor dicho el archivo lo lee y dice ¿cuál es lo que estás exportando? Bueno, lo ejecuta, como lo que exporto es esta función, esto es lo que se exporta y lo que se mete en esta variable. ¿Vale? Estoy obteniendo esa función desde un archivo externo. Y directamente luego ejecuta el console log y hace la suma. Fácil y sencillo. Y ya para finalizar el vídeo vamos a ver la última diferencia entre global y window. Como sabréis, en un navegador podemos definir variables globales de la siguiente forma. Var mi valor igual a un número. Y esta variable es global y además es accesible desde window. Directamente yo puedo hacer window mi valor y me va a devolver el valor. Ya sabréis que esto es una mala práctica y no deberíais hacerlo nunca, definir variables globales con var. Pero es que en Node no está permitido hacerlo de esta forma. Es decir, aunque nosotros definamos var mi valor, no vamos a poder acceder a través del global, porque no está definido, a no ser que lo metamos manualmente. ¿Qué significa esto? Que si yo vuelvo aquí al global, ¿vale? Vamos a borrar esto y hago var mi valor igual a un número, por mucho que yo haga un console log de global.mivalor, esto no va a existir, ¿vale? Me va a decir que es undefined. A no ser que yo defina directamente como global.mivalor, en este caso ya le estaría dando valor, ¿vale? Le estaría dando al objeto global la propiedad mivalor y ya sí que sería accesible desde cualquier otro archivo. Yo podría irme a suma y hacer global.mivalor y si lo he definido previamente, será accesible. Es decir, si yo ahora llego aquí y hago un const suma igual a require, como lo que teníamos antes, ¿de acuerdo? De suma, y yo el console log de global lo muevo directamente arriba, es decir, defino global y luego importo, aunque no haga nada con el import, luego lo importo, directamente se va a ejecutar lo de arriba. Si lo ejecuto así, sí tendrá acceso, porque he definido yo implícitamente una variable global a través de global punto y un valor. Es decir, funciona de forma diferente a lo que hace Windows y el navegador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo veremos un poco la diferencia entre CommonJS
y ESM o ECMAScript Modules. Ampliaremos un poco el funcionamiento de CommonJS que hemos visto hoy y veremos también cómo funciona ECMAScript Modules, qué los diferencia, a qué tenemos acceso y también ventajas y desventajas y cuál elegiremos de los dos para utilizar a lo largo del curso en base a esas ventajas y desventajas. Si no os queréis perder los próximos vídeos y aún no estáis suscritos, ya sabéis, darle al botón rojo y dejadnos vuestro like si os ha gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda podéis dejarla aquí abajo en los comentarios o en Discord, también os dejaremos en nuestras redes sociales. Y nada, recordaros que los martes y los jueves hacemos directos a las 5 horas españolas y que también os podéis pasar si queréis plantearnos alguna pregunta o lo que sea. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao chicos.